Porque la educación nos convoca a todos. En ADN abrimos un espacio para asumir juntos el desafío de aprender. Aquí comienza La Buena Educación. Andrea Aristegui, Ernesto Treviño y un panel de interesantes invitados. Conversan, analizan e intercambian puntos de vista sobre un tema donde siempre hay mucho que aprender. La Buena Educación está en ADN. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de La Buena Educación en ADN. Saludamos a todos quienes nos siguen a través de la 91.7 aquí en Santiago, las distintas frecuencias que tiene la radio a lo largo del país y también, por supuesto, en Isla de Pascua. Y también saludamos a través de las cámaras a quienes nos siguen por streaming en adnradio.cl. Comenzamos de inmediato a hablar de un tema que es sumamente importante para el avance de cualquier país, que tiene que ver obviamente con educación, pero con las primeras etapas de la educación. Queremos hablar en esta oportunidad de educación parvularia y cómo está inserto en la reforma educacional, en este gran proyecto que sabemos tiene varias aristas, varias etapas. Bueno, es justamente lo que queremos profundizar en este nuevo capítulo de La Buena Educación. Ernesto Treviño, ¿cómo estás? Muy bien, Andrea, muy buenas tardes. Como siempre, un agrado estar acá y para conversar de este tema donde Chile tiene una larga trayectoria. Es probablemente el primer país del mundo donde la educación parvularia o la pedagogía en educación parvularia adquirió el estatus de carrera universitaria. 1944 estábamos hablando. Y por lo tanto tiene una larga tradición que se junta actualmente con la evidencia empírica, científica que se ha recolectado respecto de los beneficios que trae la educación parvularia en el largo plazo, especialmente para los niños más vulnerables, en torno a mejor inserción social y laboral en la vida adulta, menor incidencia en hechos delictivos, consumo de drogas, y enfrentados a una reforma en donde se rescatan algunos elementos de la educación parvularia, pero quedan pendientes elementos relativos a la calidad. En primer lugar, hay algunas condiciones estructurales que requieren mejoras, como por ejemplo el financiamiento. Tenemos un financiamiento que es distinto de acuerdo a la fuente de recursos. Los jardines Junji, los jardines de la Fundación Integra y los jardines vía transferencia de fondos, que son como los subvencionados de la educación parvularia, reciben distintos montos por niño. Sí. Bueno, ahí tenemos un desafío importante y esto afecta incluso muchas veces a los salarios de las educadoras y técnicos. También tenemos un número de alumnos por educadora que probablemente es el más alto de la OCDE. ¿Sí? Y eso está directamente relacionado con la calidad. Por último, en términos de condiciones estructurales, pasa algo muy curioso, que en carrera docente están incluidas todas las educadoras de párvulos, pero la carrera docente las chutea, por decirlo de alguna manera, hasta el 2025, y eso claramente no es una priorización. Ahora, también hay temas de lo que ocurre cotidianamente, y lo que sabemos de las prácticas de aula es, primero, que se usa muy poco tiempo, entre 12 a 15 minutos diarios, para apoyar temas de desarrollo del lenguaje, de capacidades superiores del pensamiento. Es muy poco el tiempo que se le dedica a eso. Y por otro lado, también ocurre que la estrategia del juego fundamental en este nivel educativo a veces se malentiende y se utiliza como juego libre sin intencionalidad pedagógica y no se les apoya a los niños para que en esa etapa donde está floreciendo, lo hemos visto en otro programa de neurociencias, donde está floreciendo la red neuronal, puedan aprovechar al máximo las oportunidades educativas. Es fundamental y bueno, tenemos a dos invitadas que están participando siempre en los debates de educación parvularia. Por un lado, Desiree López de Maturana, vicepresidenta ejecutiva de Junji, y Claudia Lagos, directora de la carrera de educación de pedagogía en educación parvularia de la Universidad Diego Portales. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este capítulo de La Buena Educación. Ahí Ernesto hacía una introducción con varios de los puntos que vamos a profundizar durante el programa y que vamos a evaluar, ¿no?, en relación a lo que están. Partiendo por lo que decía Ernesto, de que Chile es un país que parte de manera muy temprana con la educación parvularia, pero eso no ha significado necesariamente que se haya desarrollado
con ventaja o en estos momentos tenga ventaja en este sentido en relación a otros países. Me gustaría, primero que todo, tener una evaluación de cuál es la realidad de la educación parvularia en estos momentos en nuestro país. A ver si comenzamos con Desiree López de Maturana, vicepresidenta ejecutiva de la JUVI. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, primero decir que lo que ha señalado Ernesto, creo que es un diagnóstico que afortunadamente hoy día está así de claro, así de visible. La educación parvularia tiene esa data en Chile, sin embargo, es un nivel que ha estado tremendamente invisibilizado a través de la historia. Por lo tanto, yo quiero rescatar en positivo que hoy día, a propósito de la reforma, en el gobierno pasado de la presidenta, que también lo puso como prioridad en la agenda pública, y ahí surge el Chile Crece Contigo como una ley de cuidado y protección a los niños, y que hoy día en un correlato que yo diría que efectivamente le da mayor coherencia a lo que ella señaló en su primer gobierno. Hoy día dice la educación parvularia ya no puede ser la educación parvularia como separar el sistema educacional chileno, sino más bien tenemos que darle rango ministerial también. Y ahí empiezan a aparecer toda esta otra cantidad de situaciones que las educadoras de párvulo, y en eso me incluyo, muchas veces lo reclamamos, muchas veces lo dijimos, y nunca aparecía como tema central o que hoy día pudiera estar resonando en una radio, pudiera estar resonando en el ideal, que fuera tema de discusión. Ahora, hay un avance en acceso, eso es evidente, hemos visto los anuncios respecto a las coberturas que se han ido ampliando y que obviamente es muy importante. Pero, ¿qué pasa con el tema de la calidad? Es decir, lo que se hace con la educación parvularia, más allá del ingreso, la capacidad de ingreso que tienen los niños a esos establecimientos. ¿Es un punto donde se ha avanzado de manera significativa o queda pendiente todavía bastante? La calidad siempre es un tema que nosotros ojalá siempre propendamos a una mejor calidad. Sin duda, hoy día estamos avanzando y que tiene mucha relación también con lo que decía Ernesto al principio, que es por qué se chutea también a las educadoras de párvulo, en esto que, por supuesto, y yo ahí me alineo con la educadora de párvulo, sin duda quisiéramos estar inmediatamente subidas en esto, pero acá hay un tema que también tiene que ver con el cómo se concibe el tema de la carrera docente y que tiene que ver con el reconocimiento oficial de los establecimientos donde trabajan, claro. Y eso tiene que ver fundamentalmente con aspectos que apuntan directamente a la calidad. Y en eso estamos hoy día súper centrados y tratando de resolver de manera más rápida eso, porque en la medida, y la ministra en algún minuto lo mencionó, ¿cierto? En la medida, y también lo mencionó Camila Vallejo después de la votación, cuando votaron el miércoles, también lo señaló, en la medida que nosotros podamos ir armonizando las mejoras que se tienen que hacer a nivel de infraestructura, de coeficiente de niños en relación a los adultos y a las educadoras, las relaciones pedagógicas internas del establecimiento, todos estos son elementos que apuntan a ese reconocimiento oficial, y en la medida que vayamos resolviendo eso, vamos a poder ir ingresando tal vez con mayor celeridad también a las educadoras de párvulos en esta primera etapa. Sí, ya vamos a estar profundizando, Desiree, en los distintos puntos, ¿no? Que todavía algunos se resuelven de mejor manera, otros todavía quedan como desafíos. Sí. Pero quería preguntarle a Claudia cuál es su diagnóstico respecto a la situación de la educación parvularia en estos momentos en nuestro país. Sí, a mí me gustaría puntualizar respecto a la reforma en educación parvularia, que desde luego a todos nos parece que es una excelente iniciativa. Nadie discute, digamos, el sentido, el espíritu que hay detrás, y en ese sentido ha sido una señal muy relevante para nuestro nivel educativo. Sin embargo, al parecer la reforma no ha estado ajena al mal que aqueja, digamos, a todas las iniciativas del Ministerio, o como las hemos ido recibiendo la población, vamos a decir, y que probablemente tiene que ver con un problema comunicacional, es decir, lo que tú dices es muy cierto, lo que se conoce de la reforma ampliamente es el tema de la cobertura de estos 124.000 cupos, etcétera. Y a mí me parece que además de ser un problema comunicacional, también hay un tema respecto de que no hay claridad sobre cómo estos grandes lineamientos, institucionalidad, cobertura y calidad, finalmente van a ser abordados. Es decir, cuál es la gradualidad que esto va a tener, cuáles van a ser los focos prioritarios. Si tú me preguntas a mí, en mi opinión,
claramente la perspectiva de la calidad, esa dimensión debiera ser la perspectiva en la que hay que entrar a profundizar y establecer con urgencia las claridades, y dentro de este gran marco que es calidad, que involucra varios puntos, desde luego lo que tiene que ver con docentes, entre otras cosas por lo que mencionaba Ernesto respecto de lo que hoy día sabemos, respecto de la relevancia que tiene el adulto en esta interacción, y también lo que tiene que ver con el currículum. A mí me parece que estos dos temas que están dentro de la calidad es solo un mundo. Y claro, desde ahí me parece que, reitero, el buen espíritu que tiene es muy relevante, pero que claramente hay un peligro, o a lo menos hay una preocupación respecto de la poca claridad que hay sobre cómo se van a abordar estos temas, ¿sí? Vamos a seguir conversando respecto a la educación parvularia en la reforma, de qué manera podría modificar lo que tenemos actualmente en el país, también cuáles son los grandes desafíos que hay, pero vamos a hacer nuestra primera pausa en La Buena Educación y lo hacemos como siempre con música. Nos vamos con Dido y Thank You, ya estamos de regreso con más.